Hola chicos, vamos a comenzar el estudio de la unidad número 8. En este caso vamos a ver acerca de las medidas de dispersión. Y bueno, en el inicio de la unidad encontramos una breve reseña sobre las medidas de dispersión. Es bueno que lo lean. Y vamos a comenzar acerca del tema 1.1, rango para datos no agrupados. Y nos dan un pequeño ejercicio. Nos dicen cuál es la tabla. En la tabla se representa la tarifa mensual en dólares por el servicio de agua potable en 2 residencias de San Salvador y nos dan los datos. La residencia número 1, la casa, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 y nos dan las tarifas mensuales. Dice que la casa número 1 paga $12, la casa número 2 paga $11, la casa número 3 $12, la 4 $13, la 5 $12, la 6 $18 y también nos dan en el segundo cuadrito la residencia 2, dice que la casa 1 nos dan 7 casas y nos dan las tarifas de dólares mensuales en dólares. Entonces dice que tenemos que calcular la media aritmética, la mediana y la moda de las tarifas de cada una de las residencias. Ojo acá, que acá básicamente no son datos agrupados, ¿sí? Son datos sin agrupar. Nos dan una tablita, pero los datos no son datos agrupados. ¿Por qué no son datos agrupados? Porque acá, para hacer datos agrupados, primero tendríamos que representarlo en una tabla de frecuencia en el cual tienen que estar las clases, la frecuencia, los puntos medios, etcétera, etcétera. Pero acá, si ustedes se fijan, solo nos dan el dato, o sea, la casa 1, 2, 3, 4 y 5, y nos dan la frecuencia nada más. ¿Cuánto es lo que pagan? La casa 1 paga 12, 11 y así sucesivamente. Entonces nos piden calcular la media aritmética, la mediana y la moda de las tarifas de cada una de las residenciales. Entonces, para calcular la moda, vamos a ver si podemos abrir esto para poder utilizar el lapicito. Para calcular la moda, lo único que se tiene que hacer es sumar me permiten un momento. Entonces decíamos que para calcular la media, lo que nosotros tenemos que hacer es una pequeña vamos a poner la formulita por acá. Dice que la media, vamos a representar acá, es igual a la suma de la frecuencia, esto dividido entre el número de datos, ¿ya? Esto va a ser la media. Bueno, vamos a arreglar un poquito esto. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a ver, la media va a ser igual, para datos sin agrupar, a la suma de la frecuencia dividido entre el número de datos. Esta va a ser la formulita que vamos a utilizar para poder calcular la media para datos sin agrupar. Ojo acá que este es para datos sin agrupar. Esta F no me sale. Vamos a ver, ahora sí me sale. Ahí está. La media va a ser igual a la suma de las frecuencias sobre el número de datos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acá? Pues muy sencillo, la frecuencia en este caso es la tarifa en dólares mensuales, ¿sí? Esta sería nuestra frecuencia, la tarifa en dólares. Esa es nuestra frecuencia. Esta es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simple y sencillamente sumar 12 más 11 más 12
más 13 más 12 más 18, y esto nos va a dar el total de 78. Vamos a ver, 78. Esto es igual a 78. La suma de todos estos nos da 78. Entonces decíamos que la media era igual a la suma de la frecuencia. En este caso ya tenemos las frecuencias, la suma de frecuencia, que sería 78, y decíamos que esto lo íbamos a dividir entre el número de datos. Pero ¿cuál es el número de datos? Pues muy sencillo. Este 8 parece un pescadito. Vamos a ver. Ay, se me va el mouse. Las disculpas del caso, tengo problemas con el mouse. Entonces 78 sobre el número de datos. Pero ¿cuál es el número de datos? Pues muy sencillo. El número de datos, ustedes lo único que tienen que hacer es ver cuántos son los datos que hay acá. No sumar, simplemente observar cuál es o cuánto es el número de datos. No sumar los números, no vamos a sumar los números, solo contarlos. Tenemos 1, bueno, como están en orden, si ustedes observan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6 casas. Lo vamos a dividir entre 6. 6 casas son las que hay. Y el resultado que nos dé de esta división, esa va a ser nuestra media. Y tenemos que 78 entre 6 nos va a dar 13. Y esa va a ser la media para la primera residencia. Esa es la media para nuestra primera residencia. Entonces acá lo tenemos un poco más explicado. Para calcular la media se suman todos los datos y el resultado se divide entre el número de datos. Es decir, lo que les decía aquí, se suman las frecuencias o los datos, ¿verdad? Que en este caso las frecuencias serían la tarifa de mensuales en dólares. Se suma y lo dividen entre el número de datos. En este caso serían ¿cuántas casas son? Bueno, son 6 casas, entonces lo dividimos entre el número de casas, que es 6. Ahora vamos a calcular la media para estos datos. Entonces la media, denotado por la media. ¿Y cómo se calcula la media? Pues simple y sencillamente, la media se calcula ordenando los datos de menor a mayor. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. ¿Y cuáles son los datos que tenemos que ordenar? Pues vamos a ordenar estos datos que aparecen acá. Vamos a ver los datos que aparecen acá. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Tendríamos, vamos a ver, 11, 11, 2, bueno, acá lo podemos observar ya ordenaditos. 11, 12, 12, 12, 13 y 18. Y en este caso, ¿cuántos datos son? Pues muy sencillo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Como es un número par, lo que tenemos que hacer es tomar los dos datos en medio, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos 6 datos, entonces 6 dividido entre 2 sería 3, ¿sí o no? 6 dividido entre 2 sería 3. Entonces vamos a tomar el tercer dato y el cuarto dato. O sea, ¿me explico? Tenemos 6 datos. Lo dividimos entre 2. Y como los datos, el número de datos es un número par, 6 dividido entre 2 es 3. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Como es un número par, vamos a tomar el dato número 3 y el que le sigue. En este caso sería el dato número 4. Entonces contamos 1, 2, este nos interesa, 3 y nos interesa el 4. Entonces tendríamos estos dos.
Dice, por ser un número par de datos, la mediana es la media de los datos que ocupan las posiciones 3 y 4, es lo que les decía, ¿verdad? Dividimos, fijémonos acá que es un número par, el número de datos es un número par, lo dividimos entre 2 y nos da 3, entonces vamos a utilizar el tercer dato y el que le sigue, en este caso sería 4, el 3 y el 4, ese es el que vamos a utilizar. Entonces, ¿y cuál va a ser la media? Pues muy sencillo, vamos a sumar estos dos datos y lo vamos a dividir entre 2. 12 más 12, esto es 24, dividido entre 2 nos daría 12. Y esta sería la mediana. La mediana de los datos de la primera residencia. Y la moda, para calcular la moda, es el dato que más se repite. Para eso podemos utilizar acá ahora que ya tenemos ordenado los datos de menor a mayor, podemos buscar acá. ¿Y cuál es el dato que más se repite? El 11 solo se repite una vez. El 12 se repite 1, 2, 3. El 13 se repite una vez. Y el 18 se repite una vez. Entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues es el 12. Entonces, la moda será 12, porque es el dato que más se repite. Resumiendo, tenemos que recordar que para encontrar la media aritmética para datos sin agrupar, lo único que tenemos que hacer es sumar la frecuencia, en este caso la frecuencia de la tarifa mensual, y dividirlo entre el número de datos. ¿Cuántos son los datos que nos presentan? Pues son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 van en orden, son 6 datos. La suma de esto entre esto, pero acá el número de datos, que sería 6 nada más. Entonces, eso sería la moda. La media, pues ya decíamos que la media tenemos que ordenar los datos, estos datos, de menor a mayor, del menor al mayor, del menor al mayor, y luego notar de que si es un número par o es un número par el número de datos. O sea, ¿cuál es el número de datos? Es este, ¿verdad? En este caso es 6, es un número par. Entonces, a 6 lo dividimos entre 2, nos da 3, ¿sí? Vamos a utilizar entonces para encontrar la media, la mediana. Vamos a utilizar el 3 y el que le sigue, el dato que le sigue, que sería 4, ¿verdad? Entonces, luego buscamos entre los números que ya tenemos ordenados el dato número 3, que sería 1, 2, 3, este dato que tenemos acá, el que nos sirve, y el 4, ¿verdad? Que sería el que le sigue. Entonces, estos dos números vamos a utilizar para encontrar la mediana. Entonces, al sumar eso, ¿y cuál va a ser la mediana? Pues, simple y sencillamente es la media entre estos dos números, o sea, sumar 12 más 12 y dividirlo entre 2, entre el número de datos, que sería 2. Y la moda decíamos que era el dato que más se repetía. En este caso lo podemos utilizar, podemos encontrar la moda utilizando al ordenar los datos de menor a mayor. Notamos que el dato que más se repite es el 12. Y esa sería nuestra moda. ¿Ya? Entonces ahora vamos a encontrar la moda, pero ahora sí lo vamos a hacer sin ver el escrito que está ahí. Vamos a encontrar la media, la mediana y la moda, pero para esta otra tablita que nos presenta el enunciado del problema, ¿sí? Entonces vamos a comenzar encontrando la media. La media decíamos que era igual a la suma de las frecuencias sobre el número de datos. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias?
pues la frecuencia en este caso sería esta. Y entonces, ¿cuál va a ser? Sumamos todas estas frecuencias, tendríamos 10 más 13 más 12 más 11 más 12 más 12 más 14, y esto nos va a dar 84. Vamos a ver, 84. Y esto lo vamos a dividir entre el número de datos. En este caso serían 7 datos. Entre 7, y esto nos va a dar 84 entre 7, nos va a dar 12. ¿Sí? Y esta sería nuestra media. Vamos a ver. 12 sería nuestra media. Ahora, la mediana, decíamos que teníamos que ordenar los datos de menor a mayor. El menor sería en este caso 10. Vamos a ver, 11. El 10 solo se repite una vez. Sí, una vez. Luego el que le sigue sería el 11. Luego el que le sigue 12 se repite 3 veces. Vamos a ver, 12, 1, 2. El 12 se repite 3 veces. Luego el 13, que se repite una vez. Y luego el 14, que también se repite, bueno, solo es una vez el que aparece. Entonces tenemos ya los datos ordenados, nos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no nos hemos equivocado, son 7 números. Entonces decíamos que la mediana es el número del medio, ¿sí? Entonces en este caso, como es un número impar, el que nos aparece, es un número impar, 7 entre 2 no se puede porque nos daría 3.5, entonces es un número impar. La mediana la media en este caso sería el número de en medio, ¿sí? ¿Cuál es el número del medio? Pues muy simple y sencillamente tenemos 7, ¿verdad? Entonces el número del medio sería 12. ¿Por qué? Porque vean, hacia la izquierda hay 1, 2, 3 y hacia la derecha hay 1, 2, 3. Entonces el 12 es el número del medio, ¿ya? Entonces la mediana en este caso va a ser 12. Y ahora la moda, decíamos que la moda era el dato que más se repetía. Bueno, por acá la vamos a hacer. La moda era el dato que más se repetía. ¿Y cuál es el dato que más se repite? El 10 solo se repite una vez, el 11 solo aparece una vez, y el dato que más se repite en este caso sería el 12. Y esta sería nuestra moda. 12 es el dato que más se repite. Y luego dice, para cada residencia calcula la diferencia entre la tarifa más alta y la más baja. ¿Cuál es la residencia que tiene mayor diferencia? Vamos a ver. Nos dice para calcularla, para cada residencia calcula la diferencia entre la tarifa más alta y la más baja. Entonces, ¿cuál es la tarifa más alta de la primera residencia? Pues es 18, ¿verdad? 18. Y dice que tenemos que calcular la diferencia entre la más alta y la más baja. 18. ¿Y la más baja cuál es? 11. 18 menos 11. Esto nos va a dar 7. Vamos a ver. Y este es para la residencia 1. Ahora para la residencia 2. ¿Cuál es la tarifa más alta? Sería 14, ¿verdad? Vamos a ver. Sería 14. Y la más baja es 11. Y eso sería igual a 3. ¿Sí? Y eso tenía, para cada residencia calcula la diferencia en la tarifa más alta y la más baja. ¿Cuál es la residencia que tiene mayor diferencia? Pues la que tiene mayor diferencia es la residencia número 1. Y eso sería todo.
Gracias.